Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Gracias a los que han venido y nos están acompañando el día de hoy, la mañana de sábado, que se han dado un tiempo para poder estar aquí en esta charla que le puse de nombre de puestos tradicionales a roles ágiles, cómo escalar esta nueva montaña. Antes de empezar, le doy el paso a Jonathan para que les dé algunas indicaciones con respecto al festival y darles también la bienvenida al evento. Sí, no, gracias. Sí, bueno, como sabrán, siempre en las sesiones lo que hacemos es primero comentar cuál es la visión de la comunidad y ya todos, creo, la mayoría lo conocen, al menos veo que han participado en sesiones anteriores, que es ser un festival inclusivo, libre, co-creado, ¿no? Para aprender y compartir y así nutrir nuestra creciente comunidad en el mindset ágil, ¿no? Y como código de conducta, ya lo conocemos también, o sea, estamos siempre nosotros esperando de que pasen tengan una experiencia agradable, que no se presente ninguna norma de conducta incorrecta, ¿no? De ningún tipo. Y en el caso fuese así, no duden en comunicarse con nosotros, con los organizadores, y si esta persona incurre en falta, será retirada del festival, ¿no? Básicamente eso, Gino, creo, para resumir un poco el código de conducta y nada, le damos pase para el desarrollo del tema. Gracias. Gracias a ti, Jonathan. A ver, ¿de qué va esta charla? Yo justo investigando acerca de cómo avanza la transformación digital en varias compañías, me encontré con este reporte de Agile Report, se llama, es el estado de la agilidad. Y decía, entre varias cosas, que el 42% de las empresas hoy considera que una barrera para poder adoptar y poder escalar estas prácticas ágiles es la falta de conocimiento, la falta de experiencia de los colaboradores que forman parte de la organización. Así que lo que voy a abordar hoy día es justamente estos temas, ¿no? ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo eso está impactando los trabajos en la actualidad? Les voy a contar también la experiencia que yo he vivido en estos procesos de transformación y de escalamiento. Y al final, algunos aprendizajes y recomendaciones que les quiero dejar si es que ustedes también están afrontando este tipo de cambios en las empresas donde trabajan actualmente. Antes de empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Gino León y quiero contarles acerca de estos 6 puntos, ¿no? Primero, mis trabajos. Actualmente soy IL Coach en Pacífico Seguros. Ya tengo casi un año en el Centro de Excelencia Ágil de Pacífico. Muy contento de este nuevo reto y de acompañar a la organización en este gran proceso de transformación en el que nos encontramos. Antes de ser Agile Coach en Pacífico, tuve un paso como Scrum Master también, en uno de los squads de las tribus que hemos desplegado hace poco. Y también estuve como Product Owner unos años antes, liderando toda la parte de e-commerce, de venta digital. Y todos, digamos, estos 3 roles me han ayudado también para entender y comprender la agilidad, el impacto que nos trae, los beneficios que traen a las compañías, pero sobre todo la parte cultural, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, a partir de estas nuevas formas de trabajo, lograr ciertos cambios en hábitos o creencias que teníamos, o que yo traía, por ejemplo, antes de formar parte de la agilidad? Al mismo tiempo, soy profesor en ISIL, dicto ahí cursos de innovación y de planeamiento estratégico, que me ayuda muchísimo como a consolidar todo lo que voy aplicando en mi día a día en el trabajo. Me gusta mucho participar en eventos como este, por ejemplo, como speaker, y brindo también algunos talleres de los temas que voy aprendiendo y de lo que me gusta compartir. ¿Qué más les puedo contar de mis trabajos? Bueno, antes de estar en Pacífico he trabajado en banca algunos años, cerca de 7 años, y también en el mundo del call center. Así que tengo de todo un poco a nivel de industria y a nivel de puestos. En estudios, bueno, estudio marketing en USIL, tengo certificaciones en roles ágiles como el de Scrum Master y el de Product Owner por la Scrum Alliance. Y el año pasado inicié un proceso también de certificación como coach ontológico en Newfield Network. En cuanto a mis metas,
me gusta seguir aprendiendo, quiero consolidar todos estos conocimientos de agilidad, y temas de coaching, de liderazgo ágil y de transformación digital. Y últimamente me he metido mucho en el tema de inteligencia emocional, apoyándome en el método Alve-Moting, que es algo que me gustaría como meta que llegue a la mayor cantidad de personas. Hoy en día vivimos una serie de desafíos como profesionales y creo que el mundo emocional es algo que nos puede, que juega un papel clave y que si lo sabemos manejar nos puede apoyar muy bien en todos los objetivos, metas y cambios que estamos viviendo constantemente. Por el lado derecho tienen a mi familia, soy casado ya hace 8 años, tengo 2 hijos, el mayor Leandro de 7 años y Luciano de 3, y los tres son mi mayor motivación, son por quienes todos los días tengo ese impulso para seguir buscando mejorar como persona, como profesional, así que ahí también quería presentárselos. Mi propósito de vida va en torno a inspirar, a comunicar, a enseñar todo lo que voy aprendiendo en este viaje a aquellas personas que o están iniciando o están dentro de procesos de transformación o de cambio. Y si por ahí hay algo que yo no sé o que no domino, también busco que otra persona que sí tenga este conocimiento o esa experiencia lo pueda compartir. Mi propósito me apoya mucho también en todo lo que voy buscando, en todo lo que voy avanzando. Me inspira a seguir avanzando y me motiva mucho para poder cumplir ciertos objetivos o metas. Finalmente les quiero contar cuáles son mis hobbies. Me gusta mucho armar rompecabezas y jugar con Legos. Estas actividades inclusive las comparto con mis hijos, que les gusta también muchísimo jugar con rompecabezas y Legos. Me gusta viajar, hemos estado algunos meses sin poder viajar, pero ahora que ya se ha flexibilizado un poco, retomar eso que me gusta tanto, que es poder viajar y conocer, y poder intercambiar con otras culturas. De hecho, tengo mi familia que vive en Estados Unidos, así que sin duda es uno de los destinos fijos a poder viajar y seguir conociendo el mundo. Y finalmente me gusta la música, me encanta. De hecho, el trabajar en remoto me ha facilitado mucho el poder el escuchar música, y así que ahí aprovecho al máximo. Y seguramente como muchos me gusta Netflix, ¿no? Ver series y películas, documentales, digamos, mis espacios de entretenimiento y en el que puedo también ver otras realidades, ¿no? Y me voy inspirando también en las cosas que me gusta hacer, ¿no? Me gusta mucho investigar sobre tecnología, sobre temas sociales, ¿no? Cómo va avanzando el mundo, el impacto que pueden haber de ciertas cosas. Eso es lo que me apasiona. Así que nada, antes de empezar quería presentarme y que me conozcan un poco a este nivel de detalle. Ahora sí empezamos. Y lo primero que les quiero contar es acerca de la transformación digital, ¿no? ¿De qué va esta transformación? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido avanzando? La tecnología, escuchamos, va avanzando a pasos agigantados, pero ¿de qué va esto, no? ¿De qué se trata? Lo primero que les quiero contar es la ley de Moore. Seguro alguno de ustedes ya la has escuchado, pero Moore fue uno de los fundadores de Intel, ya hace bastantes años, y en una entrevista que le hicieron en el año 65 para una revista, Electronics se llamaba la revista, hablaban acerca del avance de la tecnología, de cómo él considera que la computación, por ejemplo, va a ir avanzando y evolucionando en el mundo, y él suelta esta frase, ¿no? Que se ha hecho muy famosa y que después de eso inclusive le han puesto la ley de Moore, ¿no? Se ha convertido en una ley. No es una ley propiamente dicha porque no ha habido un estudio que lo respalda detrás, pero sí que se ha ido cumpliendo a lo largo de los años. Es una predicción que ha continuado y que muchos expertos en tecnología dicen que va a continuar. ¿Qué dijo Moore en esa época, hace ya bastantes años? Dijo que cada 2 años la velocidad de los transistores y de los procesadores se va a duplicar. Eso quiere decir, como ven en esta gráfica, que cada vez la tecnología va a ir avanzando a un ritmo que le hemos llamado exponencial. Cada 2 años va a ir creciendo, pero no es un crecimiento lineal, sino que se va a ir potenciando cada vez más. Y eso lo que habla es del ritmo acelerado en el que la tecnología ha ido creciendo. En esa época no tenían idea, digamos, no teníamos idea de cómo iba a avanzar, hoy ya lo hemos comprobado.
Pero además lo que dijo Moore era que los costos se iban a reducir. Y eso aterrizado a nuestro día a día, ¿qué significa? Porque en esta gráfica vemos una serie de tecnología, de estadios, ¿no? Pero en concreto lo que eso significa es que hoy día podemos tener en nuestros bolsillos un celular que tiene procesadores, que tiene transistores, que hacen posible que podamos tener una computadora en la palma de nuestras manos. En esa época, en el año 65, esto era impensable. O sea, las computadoras eran cuartos, habitaciones enormes, donde se procesaba toda esta data, y en esa época era tan costoso que solamente el gobierno de los Estados Unidos o la NASA podían costear el tener un computador. Hoy en día vemos que esta ley se ha cumplido. Como les digo, tenemos en la palma de nuestras manos un computador que además ha evolucionado, ¿no? Porque si vamos a la época de los 60, ni siquiera había el avance de tecnología que hay hoy en día, ¿no? Entonces, no solamente se ha hecho eficiente, sino que además ha evolucionado con tecnología nueva. ¿Hacia dónde va esta ley de Moore o este pronóstico que hizo Moore? Va hacia que en algún momento, como ven en la parte superior del gráfico, igual al cerebro humano. Hoy todavía no se ha logrado, hay muchos avances, la robótica y la tecnología está avanzando en ese sentido, todavía no se ha logrado, sin embargo, no debe tardar mucho en llegar a igualar la velocidad del cerebro humano. Pronóstico para que lo tengan en cuenta, Moore, en el 65. Pasaron los años y como les dije, esta ley se vio y que se seguía cumpliendo, y el que en esa época era gerente general o CEO de Entel, en una entrevista también, le preguntan acerca de si la ley de Moore sigue vigente, ¿no? Y él dice, por supuesto que sí, sigue vigente, y usan esta analogía. Como ven acá, es un Volkswagen del año 71. Y lo que usa como metáfora o como analogía él, si nosotros hubiésemos aplicado la ley de Moore en un Volkswagen del 71, ¿qué quiere decir? Que es una tecnología que para esa época ya podríamos considerar madura, ¿no? De la creación y la invención de los autos ya tenía bastantes años. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos aplicado esa tecnología o esa ley, ese pronóstico, hacia una industria como el de los autos? Para poder relativizar, para poder tener una idea de qué estábamos hablando con respecto a esta ley. Y entonces hicieron los cálculos y sale que si nosotros aplicáramos este pronóstico, hoy en día el auto podría viajar 480.000 kilómetros por hora. Podría alcanzar esa velocidad máxima. Imagínense, hoy día uno va en el auto a 100, 120, lo máximo en carretera, 140, ¿no? Sin embargo, lo que pronostican acá es que si nosotros aplicáramos esa ley y hubiese avanzado a esa velocidad la industria automotriz, un auto podría llegar a 480.000 kilómetros por hora. No solamente eso, sino que además podría tener una vida útil de 3.2 millones de kilómetros, ¿no? Perdón, que hubiese podido consumir como capacidad 3.2 millones de kilómetros por galón de combustible. O sea, imagínense, ¿no? Con esto podríamos llegar bastante más lejos, ¿no? Y podría inclusive el auto vivir toda una eternidad. Pero además, no solamente hablaba de rendimiento la ley, como les decía, sino también de reducir costos. El costo de producción de este auto podría haberse reducido tanto que la venta de este vehículo podría habernos costado 4 centavos de dólar. Entonces, eso es para que relativicen y tengan una idea de cómo, si aplicamos esa ley de Moore o ese pronóstico de Moore en una industria como de los autos, podemos relativizar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos está llevando este avance exponencial de la tecnología. ¿Qué más? Si comprobamos esta ley de Moore en nuestro día a día, ¿qué pasa? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo podemos hoy día experimentar y vivir esta ley de Moore? Para eso les quiero compartir este video que muestra un poco cómo ha evolucionado nuestro escritorio, cómo ha evolucionado. Y a eso, este video se hizo algunos años. Si a eso le sumamos el crecimiento y cómo ha avanzado la tecnología en los últimos 2 años a partir de la pandemia, probablemente este video tenga que actualizarse un poco.
teníamos a nuestro alrededor en el escritorio se ha ido en una laptop, pero muchas de esas cosas inclusive hasta en un celular. Hoy manejamos todo desde nuestro celular, ¿no? Se ha convertido en nuestro aliado y en una pieza clave en nuestro día a día laboral. Entonces, ahí vemos también cómo ha aplicado la ley de Moore en este contexto, ¿no? Donde todo se ha llevado a un ordenador. Seguimos avanzando y dejamos por un momento los casos de este pronóstico de Moore y vamos a algo más concreto en nuestro día a día. Hicieron un estudio. Bala Ashar es una persona que ve toda la visión, el futuro, ¿no? Es un innovador que está muy pendiente de las tendencias a nivel mundial y creó esta infografía, ¿no? Y dijo cómo diferentes productos y servicios han alcanzado los 50 millones de usuarios a lo largo de la historia. Entonces tenemos algunos productos o servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas alcanzaron en 68 años los 50 millones de usuarios. Los automóviles lo lograron en 62 años. Los teléfonos tardaron 50 años en alcanzar esa cantidad de usuarios a nivel mundial. Y la electricidad tardó 46 años. Si vamos avanzando en el tiempo, se fueron desarrollando nuevos productos y servicios a partir de la tecnología. Y ahí tenemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que empezaron a tardar menos en llegar a esa cantidad de usuarios. Tenemos 28 años, la televisión 22 años, el cajero automático 18 y las computadoras 14 años. El cambio, como ven, es bastante grande. Estamos hablando de, en algunos casos, la mitad del tiempo y en otros casos inclusive un tercio del tiempo en llegar a esa misma cantidad de usuarios. Si seguimos avanzando, tenemos los celulares, que han tardado solo 12 años en llegar a 50 millones de usuarios. Las tarjetas de débito continuaron a las tarjetas de crédito y tardaron la mitad de tiempo en llegar a esa cantidad de usuarios. El Internet solo demoró 7 años en llegar a 50 millones de usuarios. Y entramos ya al mundo de las aplicaciones, y una de ellas es PayPal, que solo tardó 5 años en llegar a esa cantidad de usuarios. Si entramos a las redes sociales, el número baja significativamente. Tenemos, por ejemplo, un dispositivo como el iPod, que tardó solo 4 años, y las redes sociales, como YouTube, en 4, Facebook en 3 y Twitter en solo 2 años. Inclusive, si vamos a ver algunos otros ejemplos más, tenemos no solo aplicaciones, sino el nacimiento, la creación de ciertas aplicaciones, como, no sé, Angry Birds, por ejemplo, que llegó a esta cantidad de usuarios en semanas. Entonces, la tecnología avanza a un ritmo acelerado y hace de que ciertos productos y servicios lleguen a mucho más gente. Los límites territoriales se pierden completamente y eso nos da un alcance muchísimo más grande. Entonces, hemos visto un poco de la transformación, de cómo la tecnología avanza, de cuál es el impacto que está teniendo en nuestras vidas en general, pero ¿qué pasa con el impacto en el trabajo? ¿Cuál es el futuro del trabajo a partir de estos cambios o de este cambio acelerado en la tecnología? Y lo primero que les quiero compartir es este gráfico de Astro Teller, que es otro también innovador, ¿no? Una persona que está siempre a la vanguardia, viendo lo que va a pasar en el futuro, estos visionarios que andan haciendo predicciones de lo que va a pasar hacia el futuro, ¿no? Él planteó este gráfico, que se llama el ratio del cambio. Y es un gráfico súper interesante porque acá ya empezamos a entrar en cómo la tecnología está impactando en nuestro trabajo, en nuestro día a día. ¿Ok? Entonces, tienen esta gráfica que es celeste, que abajo dice technology, ¿no? Y es lo que les decía, cómo la tecnología va creciendo a un ritmo exponencial y donde la curva se va haciendo hacia arriba. Esa es la evolución de la tecnología y eso no va a parar. Pero luego trazamos otra línea que habla acerca de cuál es la capacidad de adaptación del ser humano ante esta nueva tecnología. Y vemos que en la línea del tiempo, al inicio, ¿no? Sí éramos capaces de adaptarnos a la tecnología y había una brecha entre la capacidad de adaptación y el nivel de tecnología que había antes. Los humanos nos adaptábamos rápidamente y por eso es que empezábamos a adoptar ciertas creencias o cierto estilo de liderazgo, porque teníamos mucho más control
de este avance acelerado de la tecnología. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, esta capacidad de adaptación ha ido creciendo, pero no al mismo ritmo de la tecnología. Y como ven, llega un punto en el que estamos ahora, en el que la tecnología está avanzando muchísimo más rápido de lo que somos capaces nosotros de adaptarnos a esa nueva tecnología. Y nos pasa, a veces hay un cambio en las aplicaciones que tenemos, o a veces hay unas nuevas aplicaciones para ir un poco al día a día, pero si vamos más allá, hoy estamos hablando de robótica, por ejemplo, y que hay algunos países en los cuales, por ejemplo, Japón es uno de los países que más está avanzado en desarrollo de robots, donde ya hay restaurantes, hoteles, otros productos o servicios que son operados. Creo que perdimos a Gino. Sí, ¿verdad? Me parece que no. Sí, no se escucha allí, no. Gracias, Harold. Sí, justo pensé que era yo nomás, pero a ver, voy a escribirle en interno, deme un minuto, que está, voy a, voy a ver qué pasó. Perdón, Gino, hablando de tecnología. ¿qué tal? Me caí por un minuto, pero vamos de nuevo. Dale, dale. Entonces, les decía AstroTeller, ¿no? Y este gráfico que, para recapitular rapidito, porque no sé en qué parte me quedé, pero cómo avanza la tecnología y cuál es la capacidad del ser humano para adaptarse. Como ven, nuestra capacidad es un poco más lineal, sin embargo, el avance de la tecnología es exponencial. Y ahí es donde ya empiezo a hablar de cuál va a ser el futuro del trabajo. Debemos, como dice acá, aprender rápido, pero también aprender a gobernar. A gobernar se refiere, digamos, en un contexto de tomar decisiones, ¿no? De un contexto cultural. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que empezar a crear esos mecanismos de aprendizaje. Y aprendizaje no solamente, sino visto también desde cómo yo reflexiono de lo que me está pasando, cómo yo reflexiono, cómo genero esos aprendizajes de lo que hoy estoy viviendo que me permiten mejorar e ir avanzando hacia el futuro. Entonces ahí tienen a Astro Teller hablando de este ratio del cambio, ¿no? Luego en el libro Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, hace todo un estudio acerca de el impacto que actualmente tiene la tecnología en el trabajo. Es un libro súper recomendado. Habla acerca en general de cómo la tecnología viene impactando en los trabajos y se centra en algunas profesiones en específico. Este libro se basa también en un estudio que hizo la Universidad de Oxford, en el cual indica o tiene un pronóstico de que el 47% de los empleos actuales corren peligro de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial. Y que en los próximos 15 o 20 años, este pronóstico se va a cumplir. De hecho, los científicos que elaboraron este estudio hicieron un algoritmo para predecir que este pronóstico, cómo se iba a ir cumpliendo este pronóstico. Súper interesante, ¿no? Se les recomiendo que lean el libro. Pero a mí me impactó mucho esta cifra. Es como casi la mitad de los puestos actuales probablemente no desaparezcan, pero van a evolucionar, ¿no? Por ejemplo, él cita empleos como los médicos, como los abogados, inclusive habla acerca de las compañías de seguro, de los analistas, ¿no? Y inclusive de los reporteros, de los diarios. ¿Por qué? Porque hoy en día ya existe tecnología que apoya ese trabajo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como profesionales en este contexto? Probablemente las profesiones no desaparezcan, pero sí tenemos que aprender a cómo sobrevivir o cómo conllevar el hecho de que hoy día la tecnología forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, él citaba en el libro casos como las compañías de seguro, ¿no? Como los jueces, ¿no? Sonaba un caso de los jueces bien interesante en Estados Unidos, en el que habían estudiado
que los jueces, cuando tenían que dictar sentencias, hicieron un estudio durante el día, ¿no? Y contaban de que, por ejemplo, en la mañana los jueces eran un poco más flexibles, por decirlo de alguna manera, en los casos que analizaban. Sin embargo, conforme iba pasando el día y los niveles de azúcar, por ejemplo, bajaban, quiere decir que las personas tenían más hambre o ya pasaban por agotamiento, su nivel de tolerancia era menor y eran más estrictos en el cumplimiento de las leyes. Entonces, acá había un tema del factor humano en nuestras decisiones. Y empezaron a hacer pilotos en los cuales ponían tecnología para que tomara decisiones. Y estas computadoras lo que hacían con el uso de inteligencia artificial era que analizaban casos similares, las leyes, un montón de factores, y en base a toda esa información, este algoritmo daba una respuesta sobre una sentencia. Entonces, imagínense el nivel al que puede llegar la tecnología, que puede ser mucho más precisa, que no necesitas tener que no necesitas tener a la persona todos los días sentada, pues la tecnología puede continuar a lo largo del día y no se va a cansar. Y yo creo que hacia eso vamos, ¿no? Claro, los jueces no van a desaparecer, pero probablemente su rol cambie. Probablemente necesiten desarrollar nuevos skills. Probablemente necesiten evolucionar y transformarse. Y eso nos va a pasar y nos está pasando en varios de nuestros empleos, ¿no? ¿Qué más dice este libro? Habla acerca de cómo algunas compañías que eran muy conocidas a nivel mundial han ido reduciéndose y en algunos casos inclusive hasta desapareciendo, pero además puntualiza en cómo la cantidad de personas que antes se necesitaba para poder alcanzar los resultados que estas compañías han tenido, hoy en día tiene una caída significativa. Por ejemplo, tenemos el caso de Kodak que es bien conocido, ¿no? Kodak en sus buenas épocas tuvo 140.000 empleados a nivel mundial, pero en el 2012 fue empujada a la bancarrota por una aplicación como Instagram, por ejemplo, que empezó con 13 personas y que encontró un nicho, evolucionó la tecnología. Ellos no crearon cámaras fotográficas, pero sí que aprovecharon la tecnología de los smartphones para poder crear este producto o este servicio que hoy en día forma parte fundamental y que ya hoy día pocas personas tienen una computadora, ¿no? Kodak no evolucionó en la tecnología, no avanzó, no se transformó en este nuevo contexto y perdió, digamos, todo este poder que tenía en su momento, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Blockbuster, también, creo que ya es súper conocido. Blockbuster llegó a tener 600.000 empleados a nivel mundial. Como saben, Blockbuster tenía tiendas, ¿no? Cadenas de tiendas de alquiler de películas a nivel mundial y empleaba a más de 600.000 empleados. Se fue a la quiebra y desapareció. Hoy día ya no encontramos tiendas de Blockbuster en el mundo, en ningún lugar. Y esto le pasó por esta competencia que le surgió que fue Netflix, ¿no? Inclusive muchos dicen que Netflix en algún momento quiso trabajar con Blockbuster, quiso venderle la idea y no lo aceptaron. Netflix arrancó con 30 personas. Imagínense la diferencia que hay entre estas grandes compañías con esta gran cantidad de personas y a lo que hoy en día estamos pasando. Y el tercer caso que mencionan en este libro es el de General Motors, una empresa que crea autos a nivel mundial y que tiene muchísimos años, y llegó a tener también en sus épocas de oro 618.000 empleados. Hoy día, con el avance de la tecnología, han evolucionado y han sido más eficientes en sus procesos, y hoy día tienen 200.000 empleados, muchísimo menos de lo que tuvieron en sus buenas épocas. Pero no solamente eso, sino que hoy día se ve amenazada por empresas como Tesla, por ejemplo, y Google, quienes están haciendo esfuerzos enormes por desarrollar autos autónomos, ¿no? Y cada vez los vemos con un avance de tecnología muchísimo más grande. Y lo curioso es que estas empresas tienen mucho menos empleados que las que hemos visto antes, ¿no? 30.000 por el lado de Tesla y 55.000 empleados por el lado de Google. Y empresas que hoy día probablemente inclusive tengan mucho más valor, estén más valorizadas que las que hemos visto. Entonces, acá me surge una pregunta, ¿no? ¿A dónde se fueron estas personas?
¿Cómo así pasamos de tener una reducción tan significativa de personas para lograr el éxito que hoy día tienen estas empresas? Y ahí los principales cambios se dan en la parte del centro, ¿no? Si, digamos, vemos a la organización como una pirámide, hoy en día estas reducciones se están dando en la capa media, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa de abajo, de alguna manera ya con la tecnología, o con, inclusive esto viene desde mucho antes de la revolución industrial, ya las máquinas de alguna manera habían cubierto esa parte, ¿no? Hoy en día, con este avance tecnológico, estamos yendo a las capas medias. Y eso nuevamente nos enfrenta a este gran desafío de cómo yo, como profesional, tengo que avanzar en este contexto en el que cada vez evoluciona más rápido, en el que cada vez se necesitan menos personas para lograr el éxito. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cómo necesito avanzar? Si vamos a lo que les contaba al inicio de este reporte del estado de la agilidad, vemos qué está pasando ya en las empresas al momento de adaptarse a nuevos esquemas de trabajo. Y en este reporte, que hablan de varias cosas, me quería centrar en esto, ¿no? Que habla de cuáles son las barreras que impiden hoy en día a las organizaciones adquirir, aplicar, implementar prácticas ágiles o prácticas diferentes que los ayuden a seguir avanzando en este contexto de avance, de crecimiento exponencial de tecnología, ¿no? Y sale que el 42% de las barreras que impiden es justamente los skills que desarrollamos como profesionales y la experiencia, ¿no? Habla mucho a lo que nos decía Astro Teller, de esta adaptación humana al avance tecnológico, al avance de nuevas tendencias. Pero, y a eso vamos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este gráfico de Google Trends, de cuáles son las búsquedas que se hacen a nivel mundial, vemos, por ejemplo, que soft skills es una de las cosas que se viene buscando más, ¿no? Y vemos un crecimiento, no es exponencial, pero vemos que va creciendo significativamente a partir del 2015 aproximadamente, ¿no? Y eso es justamente lo que como profesionales venimos buscando, cómo desarrollamos nuestros skills, cómo nos adaptamos a este nuevo contexto, cómo vamos avanzando al mismo ritmo que la tecnología. Y acá quería contarles de dos conceptos que van de la mano con eso. Uno es el reskilling y el otro es el upskilling. ¿De qué va el reskilling? El reskilling es básicamente adquirir nuevas habilidades, ¿no? Hoy día vemos, y lo he vivido yo en este proceso de transformación de Pacífico, como les contaba al inicio, de pasar de manejar un equipo de televentas a pasar a un equipo de digital como Product Owner y de ahí Scrum Master y ahora ya el coach. Entonces, cada uno de esos pasos significa adquirir nuevas habilidades, nuevos skills para poder gestionar adecuadamente estos nuevos roles. De eso va el reskilling. Y el upskilling es, oye, me mantengo en mi mismo puesto, me mantengo en mi mismo rol, pero el contexto ya cambió. Entonces yo necesito cubrir esos gaps de conocimiento o aprendizaje para poder potenciar mucho más el rol actual. Un ejemplo de esto es la pandemia, ¿no? Antes, por ejemplo, podríamos nosotros tener reuniones o hacer presentaciones de manera presencial. Hoy en día las tenemos que hacer virtual, con lo que eso implica, ¿no? Tenemos que de desarrollar habilidades de facilitación, de cómo generar mis presentaciones con mayor impacto. Probablemente antes veía a las personas y sus reacciones, ahora ya no los veo. Entonces tengo que crear nuevos mecanismos para poder medir el feedback, la temperatura de las personas a las cuales les estoy haciendo una presentación. De esto va el upskilling, ¿no? Es mi mismo puesto, pero cómo potencio mis habilidades. Entonces, con esto, les pido, porfa, que entren a menti.com, tienen el código 2420-0342 o pueden escanear desde su celular el QR que está ahí. Y quiero que me cuenten cómo se han sentido con todo esto que acabamos de ver. Vamos a poner el Menti. Así que les pido, porfa, que ingresen a menti.com. Ahí pueden ver en la parte superior también el código y que me compartan, ¿no? ¿Cómo se han sentido hasta ahora con todo esto que acabamos de ver?
Ahí vamos recibiendo un comentario, ¿no? Impresionada. Quiero aprender más. Muy bien. Pecado. Aprendizaje constante, disruptivo, abierto al cambio. Efectivamente, ¿no? El cambio, como ven, es algo que no vamos a poder controlar, va a seguir viniendo, pero ¿qué podemos hacer ante ese cambio? ¿Cómo nos podemos adaptar? Buenísimo. Gracias, gracias a los que fueron dejando ahí sus comentarios, que tienen el mente abierto, así que pueden seguir poniéndolo, ¿no? Me gusta que quieran, que tengan ganas de aprender. De hecho, los felicito por estar aquí un sábado. Siempre a veces tenemos actividades más de relajo con la familia y los felicito el que se den un tiempo para poder estar aquí y escuchar este tipo de charlas que creo que nos vienen bastante bien, ¿no? Buenísimo. Entonces, continúo con la presentación. Ahora, les quiero contar todo esto que les he contado, es un poco de tendencias, de cómo va avanzando el mundo, pero ¿qué me pasó a mí? Y acá es donde les quiero contar ya mi experiencia personal de cómo este cambio de la tecnología y estos procesos de transformación me impactaron a mí. Bueno, como les contaba, yo, bueno, hace como ya cerca de 20 años que vengo trabajando. Mi primer trabajo fue en Atento, que es una empresa que brinda servicios de call center. Y empecé como todos, ¿no? Desde lo más básico como teleoperador, atendiendo llamadas, vendiendo productos por teléfono. Y al cabo de un tiempo, en base a los resultados que tenía, me ascendieron, ¿no? Fue mi primer ascenso como supervisor. ¿Qué comentarios se me vinieron? ¿Qué pensamientos se me vinieron en este momento? Bueno, me sentía que resolvía problemas importantes, que era un experto en lo que hacía y que por eso estaba ahí, que cuanto más trabajo, mejor. Era una de las frases que más se me venía a la mente, ¿no? Y era como, quiero trabajar más, quiero hacer más cosas. Tenía 22 años, soltero, sin hijos, con todo un mundo por delante, y me quería comer el mundo, ¿no? Como se dice. Eh, Además venía pues de una cultura en mi casa, mi papá siempre trabajando en ventas, ¿no? Como que venía con esas creencias también de que el trabajo tenía que ser duro y que tenía que dedicarle mucho tiempo y tenía que ser sacrificado. Entonces, esto que me estaba pasando estaba conectado con esas creencias, con ese tema cultural con el que yo había crecido. Entonces estaba perfecto, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron 7 años que estuve trabajando en Atento y se me dio la oportunidad de trabajar en banca. Y en banca, inclusive, después de un tiempo me ascendieron como subgerente, ¿no? Entonces, para mí era como la línea perfecta, seguía creciendo, en mi cabeza existía una pirámide organizacional donde yo tenía que seguir escalando. De hecho, por eso a esta charla le llamaba cómo escalar en estas nuevas montañas, ¿no? En esta montaña que era la que yo conocía, me iba bien, ¿no? Seguía creciendo. ¿Qué pensaba en ese momento, no? Esto no es suficiente, quiero más. O sea, que quería seguir creciendo, soy un profesional de retos y tengo que seguir compitiendo. Era un tema que recurrentemente estaba en mí, ¿no? Competir con otros, como yo salgo adelante. Claro, si es una pirámide, tienes que competir, porque cada vez hacia arriba quedan menos puestos, ¿no? Siguió pasando el tiempo, adquirí mucho conocimiento, experiencia, fui desarrollando sin duda algunas habilidades y se me dio la oportunidad de trabajar en seguros, en Pacífico, que como les decía, llevo ya 8 años. Entré como subgerente, pero después fui creciendo a gerente, ¿no? Gerente veía la parte de televentas, manejaba algunos proveedores de call center y me preguntaba en ese momento cuál es mi próximo escalón, hacia dónde más debo seguir. Tengo la agenda recargada, ¿no? Era sinónimo de importancia, de que estaba, digamos, trabajando, ¿no? Me sentía que estaba donde se tomaban las decisiones importantes. Eh, y, digamos, un poco viendo hacia el futuro, hacia dónde iba a ir, cómo yo iba a seguir creciendo. Era consciente que cada vez era más difícil, pero estaba súper alineado con lo que yo tenía en mi cabeza, con lo que yo había aprendido, con lo que para mí en ese momento yo estaba preparado en la vida, ¿no? Luego, Pacífico entró en un proceso de transformación, ya hace casi 5 años, y se me dio la oportunidad de trabajar en uno de los primeros squads que implementaban Scrum en ese momento, ¿no? Y entré como Product Owner. La verdad es que era algo nuevo, pero estaba cool, estaba de moda, ¿no? Inclusive la vestimenta cambiaba, era más suelta, los espacios de trabajo eran mucho más cómodos, había una serie, un entorno
que favorecía este cambio, ¿no? Que era un cambio importante. Yo hasta ahí no me había dado cuenta de lo grande que era esto, ¿no? Hoy le he puesto esas cifras de cómo avanza la tecnología, pero en esa época no tenía ni idea. Era uno de los proyectos más importantes, como les decía, entonces yo estaba contento y sentía que estaba aprendiendo mucho más, pero estaba aprendiendo solamente la parte de conocimiento nuevo, pero no necesariamente desarrollando nuevos skills, no necesariamente siendo consciente de que necesitaba hacer un reskilling, porque estaba cambiando hacia un mundo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Pasó el tiempo, pasaron como 3 y medio, y como les decía, el cambio es exponencial. Y ese cambio exponencial llegó a Pacífico y vino con un escalamiento que le hemos llamado la agilidad. ¿Y qué pasó? En ese momento yo me sentía en la cima de la montaña, dije, bueno, este escalamiento traerá cosas buenas para mí, y estaba abierto a esas nuevas posibilidades. Sin embargo, el cambio trae cambios. Y para mí hubo una caída bastante grande. Porque en estos procesos de cambio y de transformación, un día me llamaron y me dijeron, vas a continuar dentro de la agilidad, pero ya no vas a ser Product Owner, vas a ser Scrum Master. Y más allá de los roles, lo que me generó dolor, lo que me causó esta caída fue que me dijeron, y pregunté, ¿y por qué ya no continúo como Product Owner? ¿Qué pasó? Eh, y no cumplía con el perfil, no cumplía con el puesto. Entonces, para mí fue un golpe duro, ¿no? Fue una caída, como muestro en esta imagen, porque en ese momento yo me sentía, como les decía, en el top de la montaña, ¿no? Y claro, había un montón de creencias, como les decía, ¿no? Estaba súper alineado con lo que yo había construido en mi cabeza, no me había dado cuenta de lo que es un reskilling, de las habilidades que tenía que desarrollar. ¿Y qué pasó? Empecé a reflexionar, ¿no? Por un primer momento decía, esto no es justo, ¿no? Probablemente en un plan más de victimizarme más que de protagonista, pero al mismo tiempo sintiéndome mal porque pensaba que era malo para esto, ¿no? Que no lo había hecho bien, que había cometido una serie de errores y que por eso hoy en día estaba en el lugar donde estaba. Por mi cabeza pasaron un montón de cosas, ¿no? Renunciar, qué voy a hacer hacia adelante, cuál va a ser mi futuro. Tuve la suerte de estar apoyado por un montón de personas que me escucharon, que me apoyaron, que me dieron consejos, pero sobre todo lo que a mí me ayudó, y es justamente una de las cosas que les quería compartir hoy en día, es en un momento decidí tomar el timón de mi vida. En un momento decidí que, si bien es cierto me estaba pasando o estaba experimentando este momento de cambio, y que probablemente todas esas creencias que tenía y todos esos objetivos que tenía en la cabeza estaban cambiando, aún me tenía a mí con experiencia, con aprendizajes de todas mis épocas laborales, y decidí tomar el timón y afrontar este cambio, ¿no? Algo que me ayudó muchísimo fue que en ese momento, como les decía al inicio, inicié un proceso de certificación como coach ontológico, que más allá de la certificación y del tema de coach ontológico, es vivir realmente un proceso de transformación personal, que fue lo que yo hice, donde en esta primera parte del programa de coaching fue un trabajo en mí, fue conocer cuáles eran esas creencias, darme cuenta de que estaba actuando en base a esas creencias, a que el trabajo tenía que ser duro, que el trabajo tenía que ser sacrificado, donde el trabajo no se disfruta, donde tienes que vivir en estrés, donde tienes que crecer en una pirámide, donde tienes que competir por otros. Fui desafiando cada uno de esas creencias para poder conectarme con algo mucho más grande, que es disfrutar de mi trabajo, que hoy por hoy, como va avanzando el mundo y como va avanzando la tecnología, no hay un solo camino, no hay una sola ruta, no hay una sola montaña que escalar. Los caminos pueden ser miles y pueden ser varios, y lo importante es estar preparados para poder tomar el timón de nuestra vida y poder elegir cómo quiero vivir estos cambios, cómo quiero afrontar estos procesos de transformación. Para mí ese camino o ese paso por el proceso de coaching me ayudó muchísimo a entender dónde estaba parado, pero sobre todo hacia dónde quería ir y disfrutarme la vida como realmente quería. Y me lleva esta frase, ¿no? Fui desaprendiendo lo que había aprendido. Y ese desaprender me ayudó para abrirme paso a nuevos aprendizajes, a nuevos conocimientos, donde es básicamente lo que impulsamos en agilidad, ¿no? Colaboración,
este mindset de liderazgo ágil del que siempre hablamos, ¿no? Trabajo en equipo, colaboración, comunicación directa, todas esas creencias las fui dejando para dar paso a estos nuevos aprendizajes. Y eso, como les decía, me deja hoy día en un punto de partida, que es que comience el viaje, que comience un nuevo viaje, y donde probablemente haya montañas que escalar, como ven al fondo de esta imagen, pero también hay un camino llano, ¿no? Que puedo mirar y que puedo elegir diferentes rutas, pero sobre todo yo tener el timón de hacia dónde quiero ir. Ser consciente y estar preparado de que los cambios van a llegar, de que la tecnología va a seguir creciendo, y es más que quizás como me pasó a mí, quejarme de los cambios y cómo me habían afectado, es como yo le saco ventaja a esto, cómo me anticipo y cómo empiezo a hacer algo desde hoy para que esto empiece a cambiar. Y ahí les quiero dejar, y ya para cerrar en los minutos que nos quedan, con mis aprendizajes y las recomendaciones que me gustaría dejarles de cómo ustedes podrían, en caso estén viviendo por un proceso similar, afrontar estos cambios. 4 aprendizajes que resumo son: el cambio comienza por uno mismo. La transformación digital es la transformación personal. Debemos empezar por nosotros. Ese es el primer punto de partida. Lo segundo, estamos viviendo en un cambio acelerado y eso no lo vamos a poder controlar. Escapa de nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es qué hacemos con esto. El tercero es estar atento a nuestras creencias. Hoy en día, no solamente en el aspecto laboral, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, vivimos en base a creencias, porque así las construimos y no está mal. Son creencias que nos han llevado a caminos que queríamos, ¿no? Como les contaba yo al inicio, me llevaron a la punta de la montaña y me apoyaron para llegar ahí. Pero hay que estar atento para ver si siguen vigentes en los contextos en los que estamos en la actualidad. Entonces hay que estar muy pendientes de esas creencias. Y lo cuarto es el mundo emocional. Como les decía también al inicio, estoy buscando promover e incentivar mucho el tema de inteligencia emocional, porque soy un convencido de que el mundo emocional juega un papel importante en nuestras relaciones. Por ahí hay algunos estudios que hablan acerca de que el 90% de nuestra comunicación tiene que ver con nuestras emociones, que nuestras decisiones hoy en día tienen una influencia importante de cómo nos sentimos, del estado de ánimo y de nuestras emociones. Si no, vean ahora que Perú ha ganado a Chile hace unos días, o sea, nuestras decisiones van cambiando, estamos más dispuestos a comprar, a hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? O sea, las emociones tienen un impacto importante en nuestras vidas, hay que ser consciente de eso. Y para eso hay una serie de herramientas que hoy en día se impulsan mucho, ¿no? Inteligencia emocional, algo emoting, son cosas que nos pueden ayudar. Esos son mis 4 aprendizajes. ¿Y qué les recomiendo? Les recomiendo estas 5 cosas. 1, elabora tu propósito de vida. No hay nada más potente que tener un norte y un objetivo hacia dónde quieres ir tú como profesional, sin importar a lo que pase a tu alrededor, sino que es tú, qué propósito tienes en la vida y cómo eso te guía hacia adelante. Lo segundo, debemos ir hacia un autoaprendizaje continuo. Como vimos en esa gráfica de Astro Teller, la tecnología va a seguir avanzando, pero la manera en cómo nosotros podemos alcanzar ese avance de la tecnología es a través del aprendizaje continuo, que tiene que ser generado por nosotros mismos. Lo tercero es participar en actividades. No solamente el conocimiento, no es solamente es el autoconocimiento y que nosotros investiguemos y leamos y todo lo demás, sino que lo podamos compartir en comunidad. Por ejemplo, hoy día estamos en comunidad compartiendo algo de información y eso es lo que debemos ir nosotros generando también. Fomentar espacios de aprendizajes en el trabajo donde estás, con tu equipo. Y puede ser cualquier tema, porque hoy en día la información está descentralizada. No tienes que ser experto en algo, pero si hay algo que tú sientes que le puedes servir a otra persona, ya con eso puedes generar un espacio de aprendizaje con tu equipo o en la empresa donde trabajas. Y por último, solicitar feedback constante. El feedback nos ayuda a ver esos puntos ciegos, ¿no? Cuando yo manejo y voy hacia adelante y miro hacia los costados, tengo un punto ciego. Entonces, el feedback nos ayuda a conocer ese punto ciego que nos evite chocar, que nos ayude a manejar mejor. Entonces, ese feedback constante, ¿no? Y no esperar a que tengamos estos procesos de feedback que las compañías a veces tenemos de 2 veces al año, un trimestre, sino en cada situación en la que tú te enfrentes, puedes solicitar feedback que te ayude a crecer como profesional. Les dejo estos 5 libros.
De hecho, hay muchísimos otros más, pero tienen el de Steve Covey, que tiene muchos años, pero sigue vigente, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este del modelo de ADKAR, que es de Change Management, que también es bien, bien interesante, porque sobre todo nos habla de todo este cambio cultural. El de Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, que varias de las cosas que les he mostrado hoy en día se basan en este libro, súper interesante. La empresa consciente también, de Freddy Kaufman, muy interesante también de cómo podemos vivir en estos nuevos entornos, pero siendo conscientes en nuestras empresas. Y finalmente las 5 disfunciones de un equipo, que es súper inspiracional también, sobre todo cuando están en equipos nuevos. Entonces les dejo esos 5 libros para que también los puedan leer si es que no los han leído, y estoy seguro que los va a inspirar muchísimo. Estas son mis contactos. Me pueden escribir si gustan a mi correo, me pueden encontrar también en LinkedIn, y mi teléfono por si quieren también, no sé, alguna consulta, alguna duda, me puedan escribir y podamos conversar acerca de este mundo que a mí me encanta muchísimo, que es la tecnología y cómo está impactando en los trabajos. Para terminar, les pediría, porfa, nuevamente en Menti, si me pueden dejar su feedback. Bueno, veo que hay algunas personas que ya lo han dejado. Les agradezco muchísimo. Como les decía, el feedback siempre es valioso y nos ayuda a crecer. Así que veo que, bueno, me dejó curioso una persona. Gracias. El cambio constante es lo único permanente, ¿no? Les pediría, porfa, a los demás que me dejen feedback de lo que les ha parecido esta charla, qué les gustó, qué podríamos mejorar para más adelante. Eso me va a servir muchísimo para ir mejorando en las siguientes oportunidades que tenga de presentarles algo. Este viaje continuará, seguramente vendrán con muchas más historias, ojalá pueda haber otra oportunidad para seguir contándoles cómo me ha ido en este viaje ahora como el coach, acompañando a Pacífico en este proceso de transformación, acompañando equipos, estando cerca de ellos. Espero en una próxima oportunidad poder contarles un poco más acerca de eso y que nos podamos volver a conectar, ¿no? Y eso, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Gino. Ha estado súper interesante la charla. Ahí creo que Vicky está bastante activa y dejando sus comentarios en el chat. Así que gracias, Vicky, también por participar. Y no sé si hay alguna consulta para Gino. Pueden abrir sus micros. Y consulta, dudas, sobre todo que me dejen su feedback. Gracias, veo que hay más personas dejándome feedback. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, Gino, de parte de la organización, agradecerte por tu tiempo, por, como dijiste al inicio, sábado temprano en la mañana, ganas de aprender. Creo que se fue sumando gente a la sala y vamos a, y bueno, quedando la grabación también para la posteridad que vamos a publicar en la página oficial del evento. Y nada, como dices, el camino continúa y ojalá haya otra oportunidad para poder seguir viendo esa nueva experiencia que estás ahorita viviendo en Pacífico. Bellísimo. No, muchísimas gracias a ti, Jonathan, y a todos por estar aquí y darse un tiempo de poder compartir. Que tengan un feliz fin de semana y que estén muy bien. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Cuídense.